Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Es el momento de saltar a la cancha. Está a punto de iniciar el único programa deportivo rebelde del país. Fútbol Rebelde Ecuador. No se despeguen de la sintonía. Buenas noches, mi gente. Bienvenidos una vez más a Fútbol Rebelde Ecuador. Uno de los primeros programas del 2023, ahora sí con casa llena. Queremos agradecer la presencia de toda la gente que nos sigue por Facebook, por YouTube, por el resto de redes también, Twitter e Instagram. Agradeciendo también a la Fundación Hermano Migrante que nos brinda las instalaciones, nos brinda todo el espacio. Y dando la bienvenida a todos nuestros panelistas del día de hoy. Don José, salude a los amiguitos. Muchas gracias, don Julito. Buenas noches con todos y con todas. Qué bacán estar aquí en un programa más de Fútbol Rebelde. En mi primer programa del 2023. Aquí los compañeros ya estuvieron presentes en el anterior programa. Un saludo al señor Control Master ahí, deseándole una pronta recuperación. Está ahí un poco afectado de su salud, pero le deseamos una pronta recuperación. Bacán el aguante de venir. Al señor Pancho, al señor Andrés Román y a todos los compas de Fútbol Rebelde también les mandamos un fuerte saludo, esperando que el señor Silva ya llegue de comprar el pan. Y con eso les saluda al doctor Guarmilla. ¿Cómo estás ahí, don Guarmi? ¿Cómo les va? Buenas noches con todos y todas. Como siempre, agradecer a nuestras casas, a La Voz del Migrante, a Ecuador Today y a quienes nos retransmiten también en Argentina La Conquista del Pan. Ya saben, gracias por el apoyo, por la gente también que nos ve en las retransmisiones. Y aquí estamos una vez más, como bien dice el doc José, así esperándole al Pancho. Como siempre, que tiene ofrecido que va a llegar y todavía no alcanza a llegar, pero vamos a arrancar así con el programa de hoy a hablar de temas que creo que vienen aconteciendo en el fútbol nacional que deberían preocuparnos, ¿no? Que deberíamos darnos el tiempo de hablar de las mismas y entre ellas está principalmente la violencia que se ha visto entre los barristas, ¿no? ¿Cómo le han visto eso? Claro, comencemos poniendo un poco de contexto. En estos días falleció un miembro de la Barra de Muerte Blanca. Presuntamente la situación es un problema de entre barras con la marea roja de la barra del Nacional. Y claro, esto nos revive a nosotros el debate de siempre, la posición del barrismo organizado, del barrismo social versus a estas situaciones de violencia. Entonces ahí sí, no sé, de mi parte, o sea, nosotros hemos venido trabajando justamente para eso, para enalzar el barrismo social, todo lo que se puede realizar a nivel comunitario, a nivel de formación, de conformaciones, y entonces son estas las situaciones que a veces nos descontrolan, pero vamos a seguir nosotros batallando para que esta sea el ímpetu del barrismo, de la utilidad del fútbol. Sí, digamos. Creo que, o sea, ahorita como Fútbol Rebelde estamos en el deber de poner sobre la mesa como aquí una reflexión que no se está dando en los medios de comunicación respecto a la violencia en las barras. Y creo que es justamente lo que hemos dicho en otros programas. Nosotros creemos que la violencia es un componente estructural de la sociedad y responde a las condiciones principalmente de raza, género y clase que atraviesan y que hacen que den estos brotes de violencia. Entonces, aquí que en Fútbol Rebelde hemos hablado mucho sobre lo que es en realidad el barrismo social, como lo entendemos, es una expresión cultural propia de acá en Latinoamérica, que no es lo que lo pintan los medios de comunicación, que no son los hinchas matándose, que no son que no es la violencia como tal, o sea, entendiendo además que la violencia en el Estado en los estadios está compuesta por varios actores, no son únicamente los hinchas, no está la policía, están los entes de control, están algunas cosas que atraviesan ahí. Entonces creo que sí debemos ahorita un poco discutir sobre qué es en realidad lo que pasó, ¿no? O sea, a mi criterio personal creo que si el 2021-2022 la violencia en el Ecuador estuvo sumamente agravada y basta ver con el número de muertes violentas, era obvio que en todos sus aspectos se va a incrementar la violencia. La violencia en el fútbol obviamente también está incrementada porque la sociedad en general está violenta. Entonces, pienso que la policía, el Estado es totalmente inoperante en hacer acciones de prevención. Han tomado una postura súper
como que dejar de lado e ignorar la existencia de estos grupos, ¿no? Porque no es que el Estado lo pone a discusión, no es que dice, chuta las barras bravas, conversemos, tratémonos, sentémonos a conversar, sino más bien lo que hace es ignorar y solo los trata como los violentos. Ahí no sé cómo le ves tú, Guaro. Sí, yo creo que uno de los problemas principales es cómo lo aborda el Estado, cómo lo aborda el Estado, primero a través de la policía y segundo a través de la política y la legislación que existe, ¿no? Incluso en lo que respecta al Ministerio del Deporte, el Estado ha ido reduciendo el presupuesto, ha ido incluso cerrando programas que intentaban apuntar hacia otro tipo de barrismo que en algún rato se intentaron, pero se nota que por la arremetida del neoliberalismo con Lazo y demás, toda la estructura social se ha visto afectada y principalmente en este tema de la seguridad se ha vuelto muy evidente lo que pasa. Entonces la violencia, como bien dice el José, es una violencia estructural, es una violencia que responde a la realidad social de injusticia y de inequidad que vivimos y creo que hay que leerlo más por ese lado que por estar culpando a las barras de lo que pasa, ¿no? Aquí llegó el pan. Llegó el pan. Buenas noches. Andamos esperándole ya. No se Montalvo es todo aquí. Buenas noches. Esperando el resto del rato. Entonces, para cerrar un poco la idea y para poder saludar aquí a nuestro compa Pancho, reflexionar alrededor de eso, ¿no? Por un lado, que quiénes son los verdaderos culpables desde el Estado que no se porta operante, el Estado que no hace lo que debe. Por otro lado, obviamente, la policía, que es uno de los mayores dispensadores de violencia para la sociedad. Y por último, pensar que la oportunidad de la organización social alrededor del fútbol tiene que ver más con el barrismo social, con una organización comprometida de parte de los barras, no solo con sus hinchas, sino con sus territorios y con sus espacios. ¿Cómo le va, Pancho? ¿Qué tal, compa? Saludos al doctor Silva ahí. Llegar un poquito tarde, pero llegar al final. Bueno, ahí contento de compartir un programa más con todos, ahí el segundo del año, chévere contar con caras que yo creo que parecen nuevas en este año, pero bueno, ahí bacán ahí tenerlos aquí presentes a todos. Tanto tiempo ahí. Que no les han visto que ya parecen nuevas. Claro, ya desde que se puso la máscara con las camisetas ya no quiere asumar el compañero Montalvo, no sé qué tenga que decir en defensa del man, pero bueno. Ahí chévere que haya venido ahí, no se desmotive. Detrás, qué rata, weón. O sea, una mafia entre Manolo paga dos ahí. Ya lo paga dos y le viene un XL. No estás jugando Barcelona a todos, mijo, eso no debe ser así. Pero bueno, chévere ahí estar aquí. Ahí. Un poco para contextualizarte, estamos ahí conversando respecto a los acontecimientos que ocurrieron este último fin de semana. Entiendo que fue este último fin de semana, sí. ¿no? Respecto a las hinchadas de las barras organizadas de Liga y del Nacional. Entonces estamos discutiendo, igual para la gente que recién puede unirse, nos está siguiendo, estamos conversando en torno a esto. Un poco para retomar el debate, justamente en lo que decía el doctor Guarmilla, ¿no? De la inoperancia del Estado y sus pocas acciones de prevención. Ahí es importante mencionar que ¿cuál considera usted, Julito, que debería ser la institución a cargo, no del deporte del fútbol como tal, sino la institución a cargo de las barras, o sea, de conversar, de manejar con estos grupos? ¿Cuál consideras tú que debería ser? Es que es importante porque tiene que entrar la institucionalidad, porque a pesar de que lo que nos quieran decir la gente que por ejemplo, ahorita está a favor de la consulta popular, o sea, del sí, todas las actividades son políticas y todas las actividades necesitan este régimen político que les pueda regular y que nos pueda manejar de mejor manera. Entonces yo sí creo que es un espacio de participación ciudadana en el que se debería haber una reunión de representantes para que se puedan esclarecer todo este tipo de situaciones con normativa que ya existe, que se puede mejorar, pero que se puede mejorar a través del diálogo de todas las barras organizadas. Que se debe hacer, se hace de manera informal, se debería formalizar un poco más a través de, yo digo, de una secretaría, porque si la dejamos a nivel de federación, a nivel de Liga Pro, ya ves que ellos, lo hemos venido hablando ya por años, lo único que hacen es lucrar de la situación. Yo creo que principalmente, o sea, como el primer paso sería, o sea, sacar a la policía como este Correcto. actor del Ministerio de Gobierno, como este actor que se encarga de mediar a los equipos, a las barras de Es que medio, no es porque así. ellos son los encargados, en realidad.
cuando se puedan hablar a temas de seguridad, temas de violencia, quien hable es del Ministerio de Gobierno, ¿cachai? El Ministerio Interior en este caso, que ya está manejando la policía. Entonces, creo que primero si quieren lograr la paz en los estadios, que va más allá de que se maten o no en los barrios, entonces creo que primero hay que sacar a la policía como un actor ahí en la Correcto. mediación. O sea, que la política que salga para lograr la paz en los estadios salga desde las mismas barras, ¿no? Y eso también implica un compromiso de corresponsabilidad, de que también quienes son barras, quienes están ahí, quienes van a los estadios, también adquieran un compromiso de transformación, ¿no? Que es lo que entiendo, sí existe, y en realidad sí existe, y lo han mencionado tanto la hinchada de Liga como la hinchada de Barcelona, de Nacional, que ellos están ya en un proceso de pacificación que lo vienen arrastrando hace rato. Lo que pasa es que obviamente los medios de comunicación no van y dicen Exactamente. la barra del Nacional, la barra de Liga están haciendo acciones para pacificarse internamente. No, para nada, sino lo único que caen es cuando hay estos hechos de violencia, ahí es cuando salen los medios de comunicación. ¿Cómo le ves ahí tú, Pancho? Sí, muy de acuerdo igual con lo que planteaba José en el tema de que hay que sacar de la policía ahí, porque o sea, en torno a ellos es a los quienes se genera la mayor parte de la violencia, ¿no? Entonces, en este sentido, o sea, también los estadios tienen que entenderse como espacios donde la gente se va a expresar, a organizar, y también es importante en este sentido las regulaciones, como bien dicen, pero siempre tomando en cuenta, o sea, que las barras como grupos organizados siempre han sido criminalizados por la policía o han tenido un trato clientelar por parte de las instituciones. Entonces, más allá de eso, es justamente buscar que se afiancen como movimientos sociales, tal vez, que den lugar a otro tipo de relacionamiento con las instituciones mismas, ¿no? Entonces sí sería importante pensar eso, ya que ya se nos viene el campeonato nacional y justamente, o sea, la Noche Blanca va a ser Liga Nacional, ¿no? Entonces sí es importante reflexionar respecto a este tema y también, o sea, darles un poco más de autonomía y responsabilidad a las mismas organizaciones barrísticas, ¿no? En el sentido de que ellos son los encargados de velar por la seguridad también de sus integrantes y todo, ya que ya vemos que la policía, o sea, es muy ineficiente en ese sentido, ¿no? Porque responden a la violencia con más violencia o con más restricciones, y eso de alguna forma genera más violencia, ¿no? Entonces sería importante reflexionar un poco respecto a ese tema, ¿no? La Noche Blanca que va a ser en la tarde, ¿no? Que ya vamos a ir, que ya vamos a ese tema después. Yo creo que, o sea, también las instituciones de justicia, digamos, del sistema de justicia y las leyes mismas ya debemos, el COIP ya creo que debe tener un delito específico que tenga que ver con violencia en torno al fútbol, porque no es un tratamiento particular, porque no, o sea, porque no es un asesinato de sicariato, no va por ahí, sino tiene un trasfondo diferente, que sí tiene las mismas estructuras de desigualdad, digamos así, pues de por medio, pero o sea, el contenido es diferente, o sea, entonces creo que también ahí también es por parte del Estado, por parte de los legisladores, de entender al barrismo como ya parte de la sociedad. O sea, no puedes separar y decir las barras bravas no existen o las barras bravas son solo violentos, no, porque son colectivos sociales que tienen influencia inclusive mucho más grande que el propio Estado en los barrios. O sea, sirven más, de hecho. Entonces, reconocer a ellos y también entender que estos delitos responden a un contenido particular, también entendería hacer acciones de prevención y de pacificación, y no solo decir esto es solo violencia y nada más, y aquí lo que tiene que hacer es la fiscalía, tiene que condenar, tiene que mandar así, cuando debería haber un análisis un poco más profundo de entender así qué es lo que está motivando para estos datos. Y que responde también a la visibilidad de los medios tradicionales que mencionamos todos, porque si no, exacto, solo se menciona, es que la barra asesina, es que la barra organizada, que son todos los violentos, cuando nunca se evidencia todos los otros tipos de trabajos que se realizan a nivel social, justo los que comentas. Claro, sí, y en realidad, por ejemplo, hay para ponerse un poco académicos, no mentira, claro, porque es un tema que me atraviesa. Pero en algún lado de tener que encamar. Claro. Entonces, Bolívar Echeverría dice que hay dos tipos de violencia, ¿no? Violencia legítima y violencia ilegítima, pero los dos a la final son violencia. Violencia ilegítima es esta que condenada por los medios de comunicación, la que es siempre juzgada, la que salen los... y la violencia legítima es la que ejerce básicamente la policía. Entonces, en un contexto del paro, ¿por qué no se hace la misma bomba? ¿Por qué los medios de comunicación no hicieron lo mismo cuando los policías asesinaron aquí al ex estudiante El Mejía en la calle Tarqui? Así es. Entonces, ¿por qué no se hizo la misma bomba? Porque el Estado controla qué es legítimo y qué no es legítimo, qué está bien, a quién está bien que se mate y que se haga bomba y quién no. Entonces, creo que ahí también implica entender a las barras bravas, a los barristas y a la cultura del fútbol ya como un espacio que forma parte real de la sociedad y que tiene sus propias particularidades para juzgar.
Creo ese en particular ahí el señor Control Master ya quiere tomar. Es que nos llama la atención para que leamos los comentarios, creo. Diga. Arturo Díaz nos dice, aguante hermanos, severo staff, y eso era antes de que llegue Pancho. Pero ya, ahora más. Pesado. Saludos, profe Turro, ahí ya no se olviden de seguir viendo, de sintonizar. Hay una página de YouTube y una de Facebook, está cargado el encuentro que tuvimos con los profes allá en Colombia, Acá que fue un intento muy rebelde. constructor. Un saludo a la pelota rebelde y que esta temporada, que este año también sigan teniendo grandes resultados con la escuelita y con los demás proyectos que tienen. Así es, así es. Andresito Medina nos comenta que sea la iglesia quien medie entre las barras, así como en el paro. Y Omar Criollo nos dice, muchas problemáticas de las barras son por problemas de calle y más no problemas neto de barras. Y que Don Guarmi dice que pide que sigan viendo. Sigan viendo. La verdad es que sí, un poco ahí respondiendo al comentario que nos ponen ahí, o sea, los problemas de calle son los problemas estructurales. En realidad, la realidad de una persona, de un barrio empobrecido que forma parte de una barra o que se dedica al sicariato no están muy distintas. ¿Cachas? O sea, en realidad, o sea, comparten un montón de desigualdades que básicamente son raza, género y clase. Entonces creo que sí, o sea, más bien las violencias son un reflejo de lo que pasa en las calles, en realidad, eso creo. Correcto, correctísimo. Que es una respuesta visual de la sociedad, así, tal cual como lo hemos venido diciendo. Bueno, y un poco para ir cerrando, esperando que una acción eficiente por parte del Estado, que se llegue a una real mediación entre las hinchadas, porque todos conocemos y si hemos estado cercanos a un poco como es también la cultura de la violencia, es una espiral que no termina, ¿no? O sea, tú me haces esto y yo te respondo y así vamos continuando y es justamente lo que hay que tratar de evitar. Y hay algo que es particular, o sea, que estos hechos de violencia en realidad sí cambian como que la cultura política dentro de sus propias barras, o sea, al nacional en realidad, y es algo que sí hay que también mencionar. En el 2008, cuando la hinchada de Liga de Quito asesinó a un hincha de Nacional en una parada del metro, en la prensa, hizo que todo este hecho cambie la concepción de la barra como tal. O sea, la Marea Roja a partir de esto tuvo una como que reconceptualización hacia más violencia, porque o sea, en respuesta a este hecho violento. Entonces, más bien tratemos de que esto no se agudice, de que las barras no tengan que tomar estas posiciones mucho más violentas y que se pueda mediar y que más bien se entienda ya este hecho en particular como un paso para decir, o sea, bueno, necesitamos otra vez sentarnos a conversar de qué está pasando en los estadios. Sí, yo creo que como Fútbol Rebelde expresamos esa opinión, expresamos esa posición, que por un lado se apele a cortar la espiral de violencia, a cortar la cadena de violencia, porque al final responder con la misma vara no ha sido nada productivo hasta el momento, y por otro lado también a profundizar estos procesos de reorientar el barrismo hacia cuestiones más importantes y que se ha visto y que se ha dado resultados. Yo considero que pocos son los equipos que no deben tener entre sus hinchadas ya gente organizándose para organizar a la gente, para apoyar el barrio, para como que juntarse para otra razón que no sea la violencia, y que esperemos que esto se siga encaminando en ese sentido. Sí, un poco ahí también para cerrar, o sea, recordar que Fútbol Rebelde para todas las personas, para las barras en particular, Fútbol Rebelde es un espacio que promociona el barrismo social. Entonces aquí están bienvenidos a participar y mostrar esta otra cara que los medios de comunicación nunca muestran, o sea, de mostrar el real accionar del barrismo. Están aquí bienvenidos y la cancha de Fútbol Rebelde está presta para eso. Correcto, la presentación de soluciones antes que de retaliación. Claro, y en ese sentido sí me parece importante también recalcar, o sea, que más allá de la crítica a la inoperancia del Estado, o sea, en el sentido de que no cumple una función que ayude a reducir este tipo de violencia por medio del control en los estadios o las restricciones, o sea, más debería ir enfocado a promover este tipo de iniciativas, ¿no? Que en algún momento sí tuvieron lugar y, o sea, es importante también reconocer eso, de cómo se originó este colectivo de hinchadas antifascistas de Ecuador, que es algo que aglomera a algunos grupos importantes de los equipos más, bueno, de los que han logrado consolidarse dentro de este grupo, ¿no? Pero en algún momento, o sea, sí se tomaron acciones en ese sentido, ¿no? Se hizo un mural, se arregló el mural, hubo contraposición de los fachos, o sea, es algo que promueve otro tipo de barrismo, y como justamente dice José Montalvo, o sea, el barrismo social es algo importante, ¿no? En el sentido de que hay muchos ejemplos de cómo se viven estos procesos en Colombia, en Brasil mismo. En Argentina. Exactamente. Entonces sí sería importante replicar eso, ¿no? Y entender, o sea, que justamente en estos actos de violencia se visibiliza la conflictividad social presente y estructural en la sociedad ecuatoriana, ¿no?
que cada vez se agudiza más, o sea, por las acciones del Estado en lugar de generar una solución para ese problema. Entonces, eso. Creo que también hay, o sea, en realidad hay que replicar las buenas prácticas, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, solo me puedo pensar en la ciudad de Cali, entre hinchas de América y de Cali, Deportivo Cali, ¿cuántos muertos debe haber por medio? Y eso, o sea, nunca les olvida, hay cosas que no se perdonarán probablemente entre esas hinchadas porque se mataron en contextos de fútbol. Sin embargo, en el paro del 2021 en Cali, las barras decidieron organizarse y estar ahí, superar esto, o sea, que entender que las necesidades, en realidad, más que diferenciarnos, nos unen, porque compartimos una misma necesidad y es justamente que entender y un poco llamar a las hinchadas de Liga y de Nacional que entiendan que las necesidades, o sea, que no hay diferencia en realidad, no hay ningún tipo de diferencia entre un hincha de Liga, una hincha de Liga y un hincha de Nacional en un barrio empobrecido. O sea, comparten las mismas necesidades y no hay por qué matarnos, más bien es una oportunidad de hermanarnos, eso nomás. Claro, como que entender que el enemigo no está en el que tiene la otra camiseta, sino más bien entender, sino más bien el que tiene la camiseta verde fosforescente, el que usa casco. el que usa casco y ese es el que tiene escudo. Pero es eso, o sea, como y empezar a valorar más el trabajo de como dicen así, la organización social alrededor del fútbol, porque de parte de la Liga Pro, de parte de los clubes, de parte de las dirigencias de los clubes, nosotros sabemos que no vamos a obtener nada, porque para lo que están es para el lucro y ni siquiera muchas veces se ha notado que les importa ni el éxito deportivo de los equipos, mucho menos les va a importar la seguridad y como que el crecimiento pleno de su hinchada. Así que creo que también valoremos eso, intentemos como hinchadas antifascistas por un lado, como fútbol rebelde por otro lado, incluso los mismos La Pelota No Se Mancha del compa Andresito, creo que forman parte representantes de las iniciativas y de cuáles son nuestras intenciones alrededor del fútbol, ¿no? Y que se vaya potenciando eso para dejar de lado esta rivalidad, esta violencia, esta cultura de la violencia que no nos ha llevado a ningún lado y no ha hecho que nuestros equipos o nuestras hinchadas sean más grandes. Eso, que esos son procesos que nosotros ya intentamos de evidenciar la semana pasada con los encuentros rebeldes. Por favor, sigan, vayan a ver el video, ahí está subido en YouTube. Y yo creo que ahí le podemos dar un poco de cierre. Igual si quieren seguir comentando, nos siguen escribiendo para cambiar de tema ahorita, sí, porque si no nos vamos a ir hasta la medianoche. Sí, hay como que para hacerle la transición, o sea, a mí me preocupa, por ejemplo, qué va a pasar ahora, de ahora en adelante con el fútbol, ¿no? O sea, en realidad va a haber hinchadas visitantes, va a haber mucha represión, van a dejar meter banderas, van a dejar meter bombos, o sea, obviamente el Estado, como es inoperante y peor con la cabeza que tiene, entonces van a tener una postura súper facha, súper restrictiva, súper Thatcher contra las hinchadas. Entonces, más bien ahí lo que tenemos que hacer como colectivos alrededor del fútbol, como barras organizadas, es unirnos y hacer frente al Estado, porque un Estado que se nos va a venir encima para acabar con el carnaval, para acabar con la cultura. Porque ¿qué va a pasar en Liga Nacional? ¿A qué horas juegan, Pancho, Liga Nacional? Justamente, a las 11:30, sí. Con la intención, creo, de reducir la posibilidad de que se generen estos actos de violencia, ¿no? Pero, o sea, también es importante entender eso, ¿no? O sea, que en torno a este tipo de relaciones, o sea, gira justamente la vida cotidiana de muchas personas, ¿no? Y más allá de eso, o sea, también hay que entender y ver la manera de estudiar, o sea, estos procesos que se generan, ¿no? Justamente, generalmente en el sur es lo que yo tengo entendido que se da esta conflictividad así entre hinchas de Liga y Nacional, ¿no? Porque convergen en ciertos espacios que históricamente han sido tomados por un hinchado o por otra, pero en este sentido, o sea, como digo, hay que buscar la manera de superar, o sea, este nivel de agudización de la violencia que se genera a partir del control y de la mayor restricción que viene por parte del Estado, sino más bien justamente, o sea, encontrar un espacio de diálogo o de organización que dé pie justamente a que las barras puedan expresar sus necesidades también, ¿no? Como grupos sociales. ¿Y tú crees que esa va a ser una posibilidad en esta noche blanca? En este mediodía blanco. En este mediodía blanco. No creería yo, la verdad, que va a haber tanta violencia. Igual, o sea, es importante mencionar también que Nacional vuelve a la escena estelar del fútbol recientemente, ¿no? Ya que ascendió recién. Entonces, igual, o sea, sí sería importante que no se ensucie eso, ¿no? Por medio de estos actos de violencia. En realidad esto perjudica a Liga, porque ¿qué es el estadio de la Liga sin los hinchadas visitantes? ¿Cuántas personas? Da miedo ir al estadio. Habló el del estadio. Exactamente, de eso es lo que tenemos que cambiar, así es imaginario social sobre los estadios. Porque yo conozco bastantes hinchas de Barcelona que tienen miedo de ir cuando son los partidos de Liga Barcelona.
por los actos de violencia que se suscitan, ¿Cómo ¿no? va a ser la recaudación? Podemos Liga entender domingo? Cuéntanos. cómo fue cuando Barcelona perdió con este alargue que dio Byron Moreno y viste que les dejaron, cometieron el error de dejarles salir antes a los hinchas de Barcelona, hicieron pedazos todos los carros de los hinchas de Liga y Barcelona mismo. Entonces, o sea, sí hay que pensar un poquito más de ese tema, ¿no? Y cambiar, como digo, los imaginarios sociales que se tienen de ciertos espacios para que la gente pueda ir a ver el fútbol tranquila y no... Para que no nos den solo 4.500 entradas. ¿Qué va a ser del hincha de la Liga? ¿Qué va a ser del estadio de la Liga de la recaudación del día domingo? Sin hinchada visitante. Usted, doctor Barmillo, un criterio lidista de ahí. No, yo abogo siempre porque en el fútbol haya hinchada visitante, porque ha sido muy grato también para el hinchada de Liga bajar ahí al... ¿Qué hubiera sido si la hinchada visitante, si no hubiera, por ejemplo, Liga tenido esos 2-3 años de invictos que tuvo en Guayaquil? Claro. Eso, O sea, sin, en realidad eso sin la hinchada no se logra, yo creo. Yo creo que el valor de la hinchada visitante es harto. Incluso cuando no hay hinchada local, ha pasado lo que pasó. La gloria más grande del equipo de Barcelona es... Más grande. La gloria más grande del Barcelona fue... No, una de las glorias nomás, Yo empatada creo que con el la resto. más festejada hasta por la hinchada de Barcelona hasta la vista, hasta ahora ha sido esa, de la que más chapa saca, ¿no? El 2016 del mejor campeón. Claro. ¿Cuándo fue eso? Acabo de decir el año, amigo. Pero bueno, ahí un poco sí en realidad sí. preocupa Sí. full no tener hinchadas visitantes por el mismo carnaval del fútbol porque en realidad sí perjudica al fútbol en su espectáculo como tal. O sea, Eso. creo que la rivalidad es bien bonita cuando hay dos carnavales en el estadio, ¿me entiendes? O sea, cuando hay dos hinchadas cantando, o sea, todo se vuelve más ameno, más entretenido el partido. En realidad, yo creo que el ir al estadio, que le hace mucha diferencia estar ahí sentado en la casa, es por esto, ¿no? Por estar ahí con las hinchadas y compartir. Creo que el Estado, repito, con Liga va a comenzar con un ejemplo y va a decir, o sea, vamos, se acabó, o sea, esto no va a pasar. Probablemente, estoy seguro que el día domingo no van a dejar meter banderas y cosas así. Además que por las propias amenazas que han hecho bomba ahí de que la gente de Liga dice, que nos vamos a cobrar y cosas así. Entonces creo que eso más ya alimenta ahí a los policías a hacer, en vez de hacer una acción preventiva en realidad, así que quiere quitar las banderas de los estadios. O sea, y otro tema que creo que se nos está escapando es justamente en torno a este sentido de cómo las instituciones, o sea, los equipos deportivos ven, o sea, al estadio, ¿no? Y a los hinchas, o sea, que nos ven como clientes, ¿no? Y de esta manera, o sea, tampoco es que hay un tipo de regulación en torno a lo que cuestan también las entradas de los partidos. O sea, por ejemplo, eso sí me parece abusivo también, que siempre se aprovechan que cuando juega Liga Barcelona, o les ponen la general a 15, 20 dólares, o sea, y eso ya es un poco cargoso. Claro. También, ¿no? Entonces, de esa forma también sería importante, o sea, el cambiar todas esas cosas, ¿no? Que de alguna forma ayudan a que se genere este malestar. ¿Cómo le ves la Liga para la Noche Blanca? Pues esperemos que dé un buen resultado, pero ahí habrá que ver sobre la marcha. Yo no me animo a dar ni un resultado ni nada, pero ahí como siempre apoyando al equipo. Ahí. Te digo porque vi a jugadores de Liga pronunciarse diciendo que, no me acuerdo el nombre de la persona fallecida, pero así como con este hashtag va por ti, o sea, que van a jugar por él y cosas así. Entonces, ¿cómo le ves? Ojalá sí jueguen, no por la plata, y jueguen por el amor al equipo, por el amor a la hinchada. Aunque sea porque se murió un hincha, jueguen por la hinchada. Claro, así sea que le dediquen un golcito, pero... Sí, porque sí se venía armando Liga, ¿no? Eso hablábamos en el último programa del año pasado, bueno, que... como siempre sangrándole al Aucas, como se dio con el Aque. De ahí algunas contrataciones, pero ninguna así muy significativa. Lo que me pareció chévere es que haya vuelto el Johan Julio, que siempre fue de la casa, de la cantera. Entonces el man, o sea, más salió por un tema con su beldía, ¿no? O sea, en el sentido de que el man le hizo a un lado y toda la vaina. Entonces sí sería bacán que alguien que en verdad, o sea, es hincha de su equipo y le gusta jugar para ese equipo, o sea, vuelva con su beldía. Vuelva con todo, ¿no? O sea, ya nada, pues lo que ya, como te digo, o sea, la participación de las hinchadas en las decisiones que toma la institución como tal es mínima, ¿no? O sea, es como que ellos te ven únicamente como un cliente, como el man que te da la plata el domingo y que con eso soporta, pagas, no sé, pues los gastos de corrientes, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, no les entienden como una parte vital del equipo, ¿no? O sea, como el sostén que en realidad siempre tiene que estar.
Y esa es una crítica que siempre nos hacen, o sea, bueno, acá el pana barcelonista siempre nos hace a los hinchas de liga, ¿no? O sea, que es muy incipiente, o sea, la concurrencia de los hinchas de liga al estadio, y es cierto, o sea, porque hay mucho, no sé si llamarlo novelero o qué será, pero es gente que cuando el equipo está mal no van a dar el aliento, ¿no? Entonces eso muchas veces se refleja en torno a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Al alto costo de las entradas, a la reducida y que es un mal posibilidad que capaz en el estadio de liga se nota más, pero en distintos estadios también pasa, o sea, Sucede. si uno ve las estadísticas de cuánta hinchada mismo entró al Monumental, cuánta hinchada mismo entra al Capo y demás, con las justas de Emelec, en números son los que más hinchas llevan promedialmente a la final de estos últimos años. O sea, de local, digamos. Sí, de local, porque digamos, ni Barcelona, ni Liga, ni mucho menos otros equipos por el tamaño de sus hinchadas son equipos que llenen estadios o que alcancen 18, 20 mil localidad. personas. A menos de que usualmente juegue promedio. Liga Barcelona, a menos de que juegue Liga Pero Barcelona bueno, Emelec. más que nada lo que nosotros queremos abogar es justamente porque vuelva este tipo de partidos con hinchada local y visitante, ¿no? Y que Precios no se trate populares. a precios populares, y que no se trate de emular lo que se hace en Europa, ¿no? Porque acá también, o sea, con la restricción en torno a las banderas, a los bombos y todo eso, o sea, lo que quieren es que veas el fútbol sentadito, así como todo aburrido, me cachas, de acá, o sea, se vive el fútbol de otra manera. Y ya vimos el año pasado con las finales de Sudamericana y Libertadores que se vive de diferente manera. Claro. Que no se puede emular lo europeo. Afectado siempre termina siendo el hincha de menos recursos que no puede ir a ver a su equipo, me cachas, si es que hacen la final, puta, como fue Boca River, así que se llevaron ahí el partido a España, o sea, ¿qué gente fue la que pudo ir a ver ese partido, me cachas? O sea, la final el que termina afectado siempre es la hinchada. Entonces, sí. Claro que, o sea, creo que es súper importante contar con precios populares, o sea, para poder hacer, para que el fútbol no muera, porque no es esa la intención de los equipos, ¿no? Si tú te das cuenta del Estadio de Barcelona, Julito, o sea, el Estadio de Barcelona está tratando de tener ese tinte, digámoslo así, popular, porque está transformándose, o sea, los palcos ahora están con sillas, ya no hay rejas y todo eso así, y eso es un proceso que más o menos viene de toda Latinoamérica, que es la réplica del modelo Thatcher, de entender al fútbol, que es de dejarla así por separado, o sea, de tener un consumo racional dentro del estadio. Entonces, creo que todo esto depende primero de entender a los equipos, de que, o sea, si quieren gente en los estadios, tienen que tener precios populares, y precios populares no significa tener un estadio lujoso, significa tener gente en los estadios, gente que está aliento, que te compre la entrada. Entonces creo que eso es súper urgente. Y en torno a lo que dice, sí se me hace como presente una paradoja de lo más chistosa, y que justamente sea Barcelona como se presenta como el equipo más popular del país, ¿no? Tiene el estadio con el nombre más antipopular de toda la vida, ¿no? Que es Banco de Pichincha, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí sí. Que Rodrigo Paz era popular. ¿Qué quería que se llame Banco de una vez? El campeón tiene Banco Guayaquil. ¿Y qué piensa que Rodrigo Paz, el estadio Rodrigo Paz, porque Rodrigo Paz es una persona popular? O sea, no. Claro, o sea, yo creo que eso también ya solo es para dejar más en evidencia lo vendido que está el fútbol. Lo mismo pasa con el estadio Del Aucas, Banco Pacífico. Del Independiente, Banco Guayaquil. Ujú. Y no solo aquí, en Argentina, River está a punto de estrenar estadio y se llama Más, que es como una corporación de supermercados, lo que vendría siendo aquí como La Favorita o algo por el estilo. ¿Y el estadio deportivo Quito cómo se va a llamar? Tía, Jep. tía. Ramón Chiribote. Para luego llamarse banco. ¿Qué banco? Banco. Pero paréntesis, hablando del Deportivo Quito, ahorita que me acordé de una nota que vi, me dicen que por las mismas deudas FIFA no puede contratar este año, y que están con 4 o 5 jugadores porque al resto se le acabó el contrato en diciembre. Entonces no sé cómo irán a resolver esa situación. Que se recupere el control master de la mano. Ah, para que tape, dice. Pásale, el control master se recupera el control master de Este es un espacio abierto para que de pongan su salud, y ya se pone los botines para hacer resurgir a la noble academia. Bueno, sí, como lo han dicho los compañeros, la situación de ese Deportivo Quito es crítica. Me parece que ayer o hoy salió esta noticia en Twitter a través de algún periodista deportivo que debe haber hecho los anuncios respectivos. De hecho, creo que la dirigencia de Deportivo Quito estaba esperando que este baldazo de agua fría más bien se posponga o se postergue lo que más se pueda. Bueno, ahí entre la gente de los comentarios de Sociedad Deportivo Quito han dicho que probablemente sea esta deuda de Rusculeda, que es bastante grande, bastante
abultada, se podría decir, entonces lo que haría que sea difícil que se levante esa sanción. Se espera que sea lo más pronto porque ya estamos de cara o en la antesala básicamente a lo que ya debería ser una pretemporada, o si es que ya no está en esa fecha. Por otras informaciones hemos sabido, igual que el profe de la reserva, David Aquino, quien es un compañero, un amigo cercano también, ha estado haciendo pruebas en la costa ecuatoriana. Sin embargo, bueno, esta noticia llega como un baldazo de agua fría, como decía. Esperemos que haya mejores noticias para Deportivo Quito en las próximas horas. O si no, ya para calentar. A uno entra como veterano, como sub 40 ya. De una yo sí me apunto. Pero sí, lo importante y lo que sí hay que rescatar al Deportivo Quito no es que siempre ha tenido el apoyo incondicional de su hinchada, ¿no? Y ellos son los únicos que a nivel de socios, o sea, han podido llegar a de alguna manera hacer gestión. Hacer una gestión importante. Entonces sí es algo que vale la pena rescatar, y ahí que la hinchada, digo, el Mateo esté ahí, siempre ahí adelante con su equipo, no dando el apoyo ahí a pesar de los momentos difíciles, ¿no? Ahí es cuando más se ve. Y por eso el Barcelona es que creo que no ha querido bajar a la B, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Ya está bastante claro por qué Barcelona no se va a la B. Por los amarres, pues. Porque va a venir el Kun, ¿no? Eso, y hablando de equipos grandes. Porque va a venir el Kun. Eso, esta semana que se... Las estrellas los traen solo en las noches amarillas, ¿no? Ya va. Mentira, no. Pero bueno, son procesos Estrellas de... internacionales, pero Estrellas, estos son acciones de gestión económica que permiten justamente subsanar este tipo de llenar el situaciones, estadio. permiten llenar el estadio de gente, porque imagínate, las noches amarillas, no es que, bueno, ahora sí te estaban poniendo un poco de $20, pero ya las van recogiendo un poco más, porque Barcelona yo creo que se ha venido captando esa situación de que el hincha de a pie es el que le permite estar como está, pues, y por eso es que... Creo que la misma identidad de Barcelona está construida en torno a eso, ¿no? Exactamente. Como el hincha de pie y como que la noche amarilla se vende como eso, ¿no? Como traerle las estrellas al hincha de pie, ¿no es cierto? O sea, traerle así los jugadores internacionales al hincha de pie para que esté ahí jugando, pero bueno, en realidad yo no soy muy, como hincha de Barcelona, no estoy muy a favor de esas acciones. Pienso que es un acto que lo hace la directiva en realidad para justificar un año de deuda, ¿me entiendes? Así para decir así, puta... Porque Barcelona es eso, porque Barcelona pasa todos los años cagado en platas, así jodido, lleno de deudas, de demandas, y luego a la final se justifica con que puta tuvimos una gran noche amarilla. Entonces, Alfaro me parece a mí que está cagado, el man ha hecho una muy mala gestión y creo que está tratando de salvar, como lo quiso hacer Ceballos trayéndolo al, ¿cómo se llama? Ronaldinho, o sea, ¿me entiendes? No... Pues que ya se acostumbra a esa dinámica, pues. Esa dinámica, ¿qué es para eso? Para justificar un mal año de gestión con una buena noche amarilla. Ahora no sé, creo que Barcelona sí ya un poco en el tono futbolístico sí se está fortaleciendo, con fe de hincha creo que va a ser campeón, pero la gestión de la directiva siempre es mala. O sea, a mí me falta defensa, ¿verdad? Y ese es el problema también, ¿no? O sea, que siempre le ven al equipo como, bueno, en el caso de Barcelona se ha visto más, ¿no? El tema de que los dirigentes lo usan como plataforma política, ¿no? Entonces eso ha pasado con Abdalá, con Pocho Jar, con el mismo Isidro Ceballos. Romero, Pero Ceballos. sí, en su momento sí fue bien interesante, o sea, porque quién no quería ir a ver a jugar a Ronaldinho en el estadio, me cachas, o sea, que algo súper bacán. Pero lastimosamente, o sea, tiene este trasfondo de lo que menciona José, ¿no? Sí, sí. O sea, de que no dejan de lado este endeudamiento exagerado o este malgasto de plata, o sea, que se da a lo largo de todo el año, y eso es lo que en realidad complica, o sea, la relación con Es que es el mismo, ¿no? exacto, porque para la misma hinchada es interesante, pues, como dice el José, es ver a la figura esta o cual otra figura. Pero yo, por ejemplo, ahorita yo digo al Kun, o sea, que a mí me preocupa que se nos vaya a desmayar. ahí dijo que va a ser el homenaje a Banguera y lo banguerazo. A mí me preocupa la noche anterior, que llegue la joda, que se pegue en Guayaquil. Eso, imagínate. Ahí están los servicios de funeraria Lache, estaban ya ofreciendo para ir con un Agüero. Pero entonces, o sea, eso, futbolísticamente, justo lo que dices tú, verle a Ronaldinho jugar también sí fue una bomba, un espectáculo. Y ahora esa preocupación de que en serio, de que el Kun no le hagan correr muy larga la bola. No ha tocado una cancha y no mismo dijo, o sea, al año voy a volver a jugar en una cancha 11, así que ojalá no. Claro, entonces... Claro, responde mucho a lo que dice el José, a esa mercantilización de la misma noche.
Antes que, claro, la presentación del equipo, ¿no? Claro, hay una faceta ya de marketing, una faceta Claro. así más en lo mercantil que en lo futbolístico, que lamentablemente es aprovechada por las dirigencias para generar, aunque sea una dinámica económica que les haga salvar el año, como dices, y no salvar en términos económicos, lamentablemente, sino a la final De percepción. en términos así. Como mostrar algo de gestión, así como que algo hicieron, ¿me entiendes? Visión. Bueno, y con eso un poco ir cerrando lo que teníamos planeado para topar esta noche, no sé si... ¿Y ustedes cómo le ven a Barcelona si fuera del tema este ya complicado de la noche amarilla y todo? O sea, yo no tengo muy claro cuáles son las contrataciones, si va a seguir el Quito Díaz o ya se encuentra... Sí, Quito Díaz creo, si la memoria no me falla, renovó por 2 años más. Por 2 años más. Ahorita se contrató delantero, Bauman, un montón de externos como Portocarrero, como es el del Macará que siempre nos... Janer Corozo, un par de defensas, regresan el Loco Cortés, regresa Pineira, claro. Cortés del Tigre, ¿no? Un 5 del Macará que se me escapa el nombre. Pero verdad, a mí como que Barcelona está botando la casa ahí por la ventana. pero igual a mí me preocupa que no se contrata defensas centrales. Y que es la parte más fuerte que... pase lo que pasó el año anterior, que a medio año se nos va el equipo porque no avanza más, no es insostenible, porque los Claro. jugadores necesitan migrar para conseguir una remuneración más fija, que les paguen a tiempo. Entonces, eso es lo que más me preocupa, porque Barcelona ahorita está metiendo un montón, está botando la casa por la ventana, pero que ese gasto se haga sostenible es lo que Y me trayendo preocupa. jugadores del MLS, trayendo jugadores de Europa que son un gasto. No sé cómo le van a hacer ahí. Termina con. Y eso termina en sentencias a 5 años de que hay que pagarle a los manes grandes cantidades. Entonces, es grave. Claro, y esa rotación no te permite conformar un grupo de jugadores consolidado que pueda pelear cosas más grandes. Y en ese sentido, si hay algo turro también, o sea, lo que se está dando en esta nueva faceta del fútbol ecuatoriano, y es el hecho de que ahora hayan 8 extranjeros que se vayan a contratar para jugar acá, ¿no? Y eso, o sea, también les afecta a las personas que quieren vivir del fútbol, a las personas que son Exactamente. hinchas del fútbol, que son hinchas de esos equipos y quieren jugar a nivel profesional. Entonces eso sí es algo demasiado turro, me parece, es el hecho de que ya se haya aceptado que hayan 8 extranjeros en las plantillas. Y eso en realidad, o sea, promueve que justamente el fútbol gire en torno a este tema mercantil más que a un tema de potenciar el fútbol ecuatoriano como tal, ¿me cachas? Odio eterno el fútbol moderno. Odio eterno el fútbol moderno. Y bueno, que con eso ya la próxima semana... Y a Lazo y su consulta. Oye, eterno Lazo y su consulta. Creo que la próxima semana ya con la tarde blanca, la noche amarilla... ¿Cuándo es la pues, próxima semana? ¿cuándo es? Es en 2. Es el último fin de semana. El 28 y 29. 28 de Barcelona, 29 la de Liga. Bien. Con esas presentaciones podremos ver si en realidad así como están planteando los equipos funcionan. ¿No? O sea, porque en realidad Barcelona encima más a las noches amarillas suele perder. Entonces, ahí toca ver. Claro. Tengo entendido también que este jueves hay una convocatoria de paro por parte de la CONAIE. Entonces, como siempre le repetimos, la lucha sigue en la calle. Ahí nos estaremos Convocatoria encontrando. En coordinación con el Frente Nacional Antiminero, como en respuesta a las distintas acciones hechas por el gobierno, particularmente en las provincias de Napo y en Bolívar, en los cantones de Las Naves y en ¿cómo se llama? El cantón Tena. Particularmente la contaminación de ríos y la violencia por parte de las mineras en contra de los comuneros. Entonces ahí es un paro convocado en contra del avance minero. Ahí es una acción que iniciada por el Frente Nacional Antiminero, a quienes les mandamos un gran saludo. Correcto, no se diga de los incumplimientos de los compromisos del paro pasado, pero eso nos da para un tema más largo y ahí sí nos vamos hasta la medianoche. Así que nuevamente agradecerle a Panchito. No, y del último tema, sí, yo que llegué un poquito tarde, sí me quedé con ganas de hablar un poquito más, pero era, o sea, justamente el tema este del jugador iraní, ¿no? Que justamente, o sea, ya se logró librar del juicio de pena de muerte, pero igual está enjuiciado a 26 años de prisión, ¿no? Por justamente, o sea, al man se le vincula por la muerte de 3 policías de la moral de allá de Irán que murieron el día de las protestas por la muerte de la chica esta por no usar la vestimenta con las regulaciones de los iraníes. Entonces, bueno, él de alguna forma se ha librado de esta pena de muerte, pero está condenado a 26 años de cárcel, ¿no? Que es algo, o sea, inaceptable y totalmente nefasto en el sentido de que,
puta, en 21 y cada vez que un jugador se pone del lado de las luchas sociales y encima más, o sea, le van y le caen con todos, eso sí está pésimo, ¿no? Pero... Y hablando bueno, de gente que se pone del lado de las luchas sociales y le cae el peso de prácticamente su federación respectiva, es Lewis Hamilton, que declaró que ya no, que si no puede hacer declaraciones políticas sobre temas importantes, no va a conducir para la Fórmula 1. Así que creo que como... McLaren, ¿no? Sí. Así que como creo que hay que destacar esas pocas ocasiones en las que los jugadores mismos o los deportistas como tal mantienen su posición y la hacen pública, porque sabemos incluso que el deporte de élite en general está destinado y está limitado para sus declaraciones políticas, con tanto de jugadores como de ciudadanos integrantes. No me imagino a Sócrates ahorita en estas épocas con... Imagínate lo que le estaría pasando, ¿verdad? Claro. Entonces eso, ahí sí agradeciendo nuevamente a toda la gente que nos ha venido siguiendo, que comentó, que compartió, sigan comentando, sigan viendo, síganos en todas las redes, estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ya no voy a decir nada del TikTok, y Pronto Twitch. pronto Twitch, y estas cosas del Among Us, como era el Discord. Entonces agradeciendo nuevamente a nuestros amigos de la Fundación Migrante y agradeciendo a toda la gente que vino, perdón, que se me cruzaron un par de comentarios. El que solo se ríe. Pero sus picardías se acuerda, dice la abuela. Efectivamente. Bacán, ahí vengo. Bueno, así siempre agradecerles por la presencia, por la compañía. Nos encuentran, ya saben, todos los martes aquí por la noche, un poco más noche en Argentina, y estamos ahí listos para el próximo programa. Bueno, igual agradecerle a toda la hinchada rebelde que siempre nos acompaña y siempre apoyando igual las luchas sociales, ¿no? Ahí arriba los que luchan, el día jueves nos veremos tanto en las calles, y también invitarles a todos a los que quieran formar parte del peloteo rebelde. El día jueves estamos organizando unos partidos de acá donde hay el complejo del Banco Central, en la calle Shiris y el Universo. Entonces ahí los que quieran caer a eso de las 7, 8 de la noche están totalmente invitados, igual que a este programa, que es un espacio abierto, ¿no? Entonces les invitamos justamente a jugar fútbol, a compartir pases, ideas, todo ahí, pasar un momento bacán ahí con las panas ahí. Eso, ahí nos vemos el próximo martes. Compartiendo pases. A compartir habilitaciones. Bueno, igual agradecer a toda la gente que nos estuvo viendo el día de hoy. Recordar el mensaje con el que comenzamos el programa, que en realidad ahorita el enemigo, como barras, como hinchadas desde el Estado, no es la barra que está, a pesar de todos los hechos violentos que estén de por medio, no es las barras, sino tenemos que defendernos de una arremetida estatal que se viene para acabar el barrismo en el Ecuador. Mandar un saludo fraterno a las personas que nos vieron, que estamos organizados alrededor del fútbol en Latinoamérica. Y nada, pues nos vemos el próximo martes. Fuera Lazo y que viva el paro. Nos vemos la Muchas gracias, Control Master, y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Ojalá sumen las otras camisetas, que estas ya se están poniendo viejas, güey. Una XL nomás. Chao, gente. Nos vemos. Suerte, gente. Una más. Fútbol Rebelde Ecuador. Fútbol Rebelde Ecuador. Hemos llegado al fin del tiempo de juego. Les esperamos la próxima semana en Fútbol Rebelde Ecuador. Me dejas así. Programa deportivo para la difusión y reflexión contestataria. Apóyanos en nuestras redes sociales.